Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces miren, la idea de esta semana, pues después... Sí, ok, gracias, Guillermo. La idea de esta semana es que estas tres clases, lo que es la pasada es el día de hoy y el viernes, caminemos a un resumen más o menos general para volver a encauzar la situación de lo que es electrónica digital. Okay. Entonces, es que volvamos a agarrar el sentido de la electrónica digital en el primer paso que dieron en electrónica digital 1. Entonces, la idea es que vamos caminando a sistemas complejos de electrónica digital. Esa es la idea, entonces vamos poco a paso a pasito y esa atención muy bien. Entonces, dentro de lo que vieron en electrónica digital 1, está la base matemática y las cosas básicas, y de ahí empiezan a crecer los sistemas para sintetizar funciones y sintetizar algo que queramos hacer de manera digital. Entonces, para eso tenemos esta familia de componentes que son las compuertas básicas, ¿no? Y cada una de ellas tiene su propia tabla de verdad, o sea, sus principios de funcionamiento matemático. Ok, ahora yo voy a hacer algo con electrónica digital, o sea, abrir y cerrar unas compuertas y unas válvulas el tanque de llenado, voy a medir, estoy midiendo una presión de un tanque de gas y entonces tengo que sacar el nivel que tiene, en fin, entonces yo voy a hacer alguna función, ¿sí? con electrónica. Entonces yo voy a tener entonces sistemas ya electrónicos digitales, van a tener sus entradas y sus salidas, y el sistema toma decisiones de acuerdo a esas entradas. Entonces todo se define en sintetizar el circuito, o sea, ver qué es lo que quiero hacer, cuántas entradas tengo, cuántas salidas también tengo, todo con la intención de crear la función lógico-matemática digital. Entonces, a todo eso le llamamos síntesis de diseño de circuitos. Se van a dividir dos grandes áreas de circuitos: los circuitos nada más combinatorios o combinacionales, y los circuitos secuenciales, que esos ya son una secuencia de estados, de un estado 1 a un estado 2 a un estado 3. Entonces, para hacer esa secuencia, pues yo necesito un reloj. Entonces, los circuitos combinacionales no son, no tienen reloj, sino lo que hacen es que de acuerdo a sus entradas hay una salida o las salidas. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman combinacionales. De acuerdo a cómo están combinadas las entradas, se da una salida. ¿Sí? Entonces, eso viene a generalizar, a dar un pasito más de lo que son las tablas de verdad. Pues ahora, las tablas de verdad no solo las vamos a poner para un componente, ¿verdad? Para una compuerta, sino lo vamos a hacer para un sistema de compuertas. Entonces tengo tantas entradas, tantas salidas, y yo las represento en una tabla de verdad, que es lo que viene aquí. ¿Sí? Entonces uno viene, por ejemplo, aquí está mostrado un sistema de 3 entradas, y va a haber una función de salida. Entonces esa función de salida, de acuerdo a esas 3 entradas, va a tener o un 1 o un 0, o sea, va a ser válida o no la función como 0 o 1, ¿sí? Entonces, de acuerdo a toda la combinación de las 3 entradas, yo voy a tener en este caso una salida, una función de salida, ¿sí? Y entonces le vamos a llamar a estas combinaciones de entradas min términos o max términos. Y hay más maneras de definirlos, pero aquí están definidos como, por ejemplo, cuando yo tengo todas las 3 entradas en 0,
su min término es el producto de las tres, o sea, el producto punto de las tres negadas. ¿Por qué? Porque son 0 las tres. Entonces, ese va a ser su producto min, su producto. Y su max término va a ser la suma. ¿Sí? Pues la suma. Y con estos dos conceptos matemáticos yo voy a poder construir ya mi función. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar cuando mi función sea válida en un 1 y voy a hacer la suma de productos, el producto de las sumas. Con estos dos conceptos, si hago la suma de productos, producto de las sumas, yo con eso ya voy a definir una función completa. Y con la teoría matemática, que es el álgebra de Boole, los principios que rigen esas matemáticas, que pues es la distribución, la propiedad asociativa, distributiva, etcétera, yo voy simplificando la función de acuerdo a las funciones de Boole. Ese es para sintetizar de una tabla de verdad la función que yo usar. Y finalmente, de acuerdo a eso, yo voy a ya sintetizarlo en el hardware, o sea, en qué compuertas me hacen esa función. Los métodos para sintetizar los circuitos, pues vienen definidos con una serie de términos, ¿no? O sea, un término, el dominio de la expresión, pues son 3 entradas o 4 entradas, qué es el término producto, qué es el término suma, en fin, pues son una serie de cosas aquí que se las simplifiqué en las primeras páginas, la primera y segunda página. Pero al final los dos están sintetizados aquí, para lo que es circuitos lógicos combinacionales. Entonces yo, con la función suma de productos, la sintetizo y ya tengo mi circuito definido. Si son los productos, también la sintetizo y vuelvo a simplificar mi circuito. Entonces puedo usar cualquiera de los dos métodos. Y después ya como se vio ahí, los matemáticos nos ayudaron a agrupar funciones, a agrupar productos y sumas, y entonces se generaron lo que le llamamos los mapas de Carnot, ¿sí? Que nos ayudan a simplificar esos min términos y max términos, los mapas de Carnot. Y finalmente se llegó a un algoritmo que es el algoritmo de Quine-McCuskey para sintetizar esos circuitos. Entonces, esto está, como ya les comenté, estamos yendo a un resumen de lo que es electrónica digital 1. Entonces, esto ustedes ya lo han aplicado, ¿ok? Como un primer elemento de lo que es la lógica digital. Muy bien. De acuerdo a eso, entonces empiezan los circuitos a crecer, las funciones que yo quiero hacer se empiezan a multiplicar, o sea, no es nada más mi función propia, sino que yo voy a ver que va a haber elementos comunes dentro de un circuito, y entonces se empieza a ver qué elementos comunes hay ahí. De acuerdo a las necesidades que uno va teniendo, se van generando circuitos que son generales, y entonces ya son circuitos digitales que están ahí ya metidos para que uno los pueda explotar y usar, sin necesidad de hacerlo con muchas compuertas, sino ya los integraron en un circuito integrado. Entonces, ¿qué son esos elementos comunes que finalmente hacen que tengamos que tener circuitos combinacionales propios? Entonces, aquí vamos a hacer un viaje a algunos de ellos. Mi intención de la clase es llevarlos al primer gran circuito complejo, que es el corazón de los procesadores. O sea, vamos a ir a buscar, de acuerdo al temario, la unidad lógico-aritmética, y que va a ser nuestra primera propuesta de circuito combinacional o secuencial para ser implementado, aunque sea en una simulación. Entonces, mi intención de esto es que la siguiente semana veamos el elemento para ir a una primera práctica, aunque sea simulada, de lo que es la unidad lógico-aritmética, porque esa ALU es el corazón de los procesadores. El Intel i7, el Atmel, el AMD, o sea, todos esos finalmente van allí. Y los microcontroladores tienen eso, y los procesadores digitales de señales tienen eso. O sea, el corazón de un procesador es la unidad lógico-aritmética. Entonces vamos a ir caminando hacia allá, esa es la intención. Entonces, viene, necesidades llegaron a tenerse. Bueno, pues es que yo ahora estoy creciendo en la electrónica digital, y ahora resulta que de acuerdo a la matemática,
pues yo puedo agarrar, y si tengo un circuito con, ¿cómo puedo yo codificar qué entrada, generar un código que me dé de 8 entradas a 3, por ejemplo, por el ejemplo que está aquí, es un codificador, ¿sí? Que siempre que sea válida una entrada me dé un número digital, o sea, un número binario en su salida. Como son 8 entradas, pues yo lo puedo sintetizar en 3 bits, ¿verdad? Porque ese es el 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Esa combinación me da hasta 8 combinaciones. Pues si yo tengo activo una entrada, yo puedo con 3 bits saber que está activo. Genera su tabla de verdad aquí, si ven, ahí 0 es la primera válida, el primer renglón y ninguna. Entonces las entradas son unitarias y de acuerdo a eso yo voy a sacar un código de salida que va desde el 000, ¿sí? Entonces codifican entradas a 3 líneas. Obviamente estoy para poder simplificar un circuito, se hace, y entonces cada vez que yo voy a simplificar un circuito voy a generar una tabla de verdad. Pues aquí están las entradas y aquí está la función de salida. Pues de acuerdo con esto, yo puedo generar las compuertas que lo... Este circuito es bastante complejo, entonces no puse aquí la parte de cómo está formado interiormente, con cuántas compuertas. Aquí hago otro ejemplo que es el de decimal ABCD, ¿sí? Entonces, como son 10 entradas, entonces ya tengo que codificarlas en 4 bits, ¿sí? Entonces aquí está la verdad y con esta tabla de verdad, con el algoritmo de King-McCuskey o con Carnot o lo que sea, yo puedo sacar este circuito que ya existen como integrados, pero bueno, yo puedo saber qué tiene allá adentro, ¿sí? Otra circuito que va a ser muy común y por la necesidad del crecimiento de la electrónica digital están los multiplexores. ¿Qué son los multiplexores? Pues son selectores. Lo que hago es seleccionar qué entrada va a la salida. Es como una especie de switch, ¿no? Así que yo, si quiero que salga la salida, la entrada I0 a la salida, entonces con otro elemento yo controlo eso. En este caso, como nada más son 2 entradas, con un switch o un selector, yo puedo sacar a la salida del multiplexor la respectiva entrada. Si pongo un 0, va a salir la I0, y si pongo un 1 en la S, va a salir la I1, el estado que tenga la I1, no importa el 0 o el 1, sino su estado es el que va a salir. Entonces, eso es un multiplexor. Entonces, el multiplexor, pues yo le puedo hacer su tabla de verdad, y aquí sí estoy poniendo el circuito que lo compone, ¿sí? Pues aquí si lo ven, es bastante sencillo. Si pongo un 0 aquí en el selector, ese 0 se me convierte en un 1 en la AND de acá arriba. Entonces, el estado que tenga ahí 0 va a salir aquí a la hora. No importa lo que está acá, va a salir por acá, ¿sí? Por acá, de este lado voy a tener 0, por tener 0 aquí, siempre me generará un 0 acá. Entonces, en Y voy a sacar I0. Y si pongo en S un 1, entonces inhibo el I0 y permito que la I1 salga, ¿sí? Con 4 compuertas, ahí estoy generando un multiplexor de 2 entradas, ¿sí? El multiplexor de 4 entradas, sí ya existe como circuito integrado. Como son 4 entradas, pues yo necesito generar en mi selección, pues es el cual de ellas. Entonces necesito el número 4 y eso lo genero con 2 bits. Entonces si pongo 0, voy a permitir que salga I0. Si pongo 0, 1, permito que salga I1. Luego si pongo el 0, el 1, 0, pues saldrá I2. Y si pongo 1, 1, saldrá I3, ¿sí? Entonces su tabla de verdad y el circuito aquí está simplificado. Ya sintetizado, perdón, con puras compuertas. Pues, ¿qué tengo? Pues 2 inversores de 3 entradas y una OR de 4 entradas. Y me saca ya Y. Pues con 0 permito que I0 salga y así me la... Entonces, estas ya son circuitos específicos que van haciendo lo que quiero, ya les comenté, es llevarlos a circuitos más complejos, ¿sí?
todo parte de las tablas de verdad. Ok, ahora aquí vengo con unos ejemplos de lo que es al revés, o sea, el inverso del multiplexor. Ahora voy a tener una entrada y quiero que salga por diferentes salidas, ¿sí? Entonces, esa entrada de datos, ¿hacia qué lado yo la canalizo? ¿A qué lado la voy mandando? Esto que parece ser, bueno, no sé para qué sirve. Sí, sí sirve, porque este tipo de circuitos nos van a permitir enviar un dato a la EEPROM, o enviar un dato a un puerto A, o enviar un dato a un puerto B, ya en circuitos digitales complejos, como son los procesadores o los microcontroladores. ¿Okay? Entonces yo puedo canalizar ese dato hacia las zonas, ¿sí? Y eso lo hacemos con este tipo de circuitos que se llaman de multiplexores, generado por 6 compuertas. Okay. Puedo tener el selector de un dato hacia a la salida o de un dato a diferentes salidas. Entonces, se les llama multiplexores y demultiplexores. De 4 bits, ¿sí? Entonces voy a obtener una palabra A y una palabra B. Y lo que quiero que esté a la salida es que me diga si A es mayor que B, si A es menor que B o si son iguales. Entonces voy a tener 3 salidas que se van a poner en un 1 de acuerdo a esa comparación, ¿sí? Si son iguales, la salida A igual a B se va a poner en, y si no, la respectiva. Es compleja. Aquí estamos hablando de 10, 12, 14, 16, 20, 29 compuertas, ¿sí? Para hacer la comparación de 4 bits con otros 4 bits. ¿Sí? Ok, entonces ya empiezan a hacer circuitos con mayor complejidad y meterlos a un integrado. Bueno, pues ahí está ya. Muy bien. Bueno, ok. Es ya circuitos aritméticos. Acuérdense que vamos a ir con el objetivo de llevarlos a que la semana que entra empecemos a ver la unidad lógico-aritmética. Entonces, vienen circuitos aritméticos. Entonces, ¿cómo hago la suma de números de manera ya en hardware? Bueno, lo que hago es que voy a sumar estos dos bits, un bit A con un bit B. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la tabla de verdad, o sea, y este se llama sumador medio, porque no estoy todavía metiendo aquí en la entrada el acarreo que podría traer de otra suma. Si nomás tengo 2 bits y voy a ver su suma. Entonces su suma, pues va a salir la salida, la suma va a ser 0, 1, y va a haber un acarreo de la suma, ¿verdad? O sea, si yo tengo a la entrada 0, 0, pues la salida va a ser 0 y el acarreo no lo hay, de acuerdo a la suma de 2 bits. Si va a haber 0 y 1 o 1 y 0, la salida va a ser 1 y no hay acarreo. Pero si tengo 1 y 1, la salida va a ser 0 y va a haber un bit de acarreo. Entonces esta es la tablita de verdad, ¿sí? Y aquí nomás le estoy poniendo lo que es este sumador medio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si uno observa aquí el carry, pues es el producto punto de A y B, o de X y Y, en el caso de aquí de esta tablita. El carry está sintetizado así nada más, como A punto B. Entonces ese A punto B, pues es una AND, ¿sí? Y el otro, la otra parte, que es 1 y 1, esa suma de 2, si ven, es una OR exclusiva. Es A negada B y A B negada, más A B negada. Entonces es esta OR, ¿sí? Aquí está, sintetizado. Entonces un sumador medio
me está siendo generado por 2 compuertas. Entonces ahora le voy a agregar, para irlo haciendo más complejo, le voy a agregar el carry. Para agregarle el carry, pues ya le voy a llamar sumador completo al circuito. Entonces va a haber una tercera entrada aquí que va a ser el carry. Ok, aquí entonces ya nos va a generar una tabla de verdad, pues con 3 entradas, porque va a ser la A, la B, el bit A, el bit B y el acarreo. Si es que ya traigo un acarreo, entonces eso me va a dar un acarreo de salida y una salida, dependiendo de esas 3 entradas. ¿Sí? De acuerdo a esta tabla de verdad, sí, ya empieza a hacerse pues, más complejo el análisis, ¿no? Finalmente, la salida va a ser esto. Estamos hablando de 2 compuertas por exclusivas, ¿sí? Y ya veremos el carry de salida. Entonces, la salida se genera con un mapa de Carnot y finalmente el circuito sintetizado ya va a quedar así, ¿sí? Este es un sumador completo de solo 2 bits con acarreo. Ya estamos hablando de 6 compuertas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No, profe. Nada más estamos dando un viaje por la electrónica digital. ¿Ok? Entonces, ya tengo el sumador medio y el sumador completo, o sea, con un carry. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer la resta de 2 bits? Entonces, se genera de una manera muy similar. Entonces, para ir dando un pasito, pues vamos al restador medio. Tengo los 2 bits de entrada y entonces va a haber la resta y el préstamo, ¿no? O sea, que en este caso, por ser resta, es un préstamo, no es un carry, es un préstamo. Aquí está la tablita de verdad, ¿sí? Y si ven el circuito, es completamente diferente al sumador, porque el carry era la AND, ¿sí? Pero aquí vamos a hacer la inversión de acuerdo a esta síntesis. Este es un restador medio. Si ven, es igual al sumador, pero se invierte, para el caso del préstamo, se invierte el bit A, ¿sí? El restador completo, que ya trae un préstamo de entrada, el préstamo de entrada, ¿sí? Queda así, como está aquí en este circuito. Ok, aquí está, y si ven, en ese sentido estamos haciendo la inversión del bit A. Esto va a ser importante, porque viene de la situación matemática. Ustedes deben de acordarse que para yo hacer una resta, tengo que hacer un complemento de uno de los bits, y el complemento pues es la inversión, ¿sí? Entonces es como si fuera un sumador, pero en lugar de sumar la A directa, saco su complemento, y eso hace que se me convierta en resta, ¿sí? Muy bien, entonces ahora, con estos conceptos de el sumador medio, el sumador completo, el restador medio y el restador completo, ¿sí? Caminemos a un sumador y restador, ahora de 4 bits. Ahorita el que estamos viendo es nomás de 2 bits, ¿verdad? Entonces ahora voy a restar o a sumar 4 bits. Muy bien, aquí está el proceso de la suma. Entonces yo voy a tener aquí como síntesis, va a ser mi sumador de 4 bits. Tengo un sumador de solo un bit, y el acarreo se lo llevo al segundo dígito, ¿sí? Y luego el acarreo de ese al tercer dígito, y luego el acarreo de ese al cuarto dígito. Cada uno de estos circuitos, ¿sí?, se refiere a este nivel de compuertas. Entonces estamos hablando de 8 compuertas. Entonces aquí tengo 8 compuertas, aquí 8, acá 8 y 8. Entonces ya un sumador de 4 bits se me hace de 32 compuertas. Entonces es un circuito que empieza a ser ya complejo. Entonces ya de manera discreta,
ponerlo en un protoboard, pues aquí ya estamos hablando de 6 u 8 circuitos integrados. Entonces, como son circuitos que van a hacerse generalizados, generales, entonces estos ya se sintetizaron en un solo circuito. ¿Ok? El símbolo es este, del sumador de 4 dígitos. Pues vamos a tener una palabra A de 4 bits, una palabra B de 4 bits, el acarreo de entrada, y en la salida pues me va a salir la suma de 4 bits y el acarreo de salida. Ok. Muy bien, ahora para caminar a hacer ya el sumador y el restador, este es nada más un sumador. Entonces, decíamos, yo tengo que hacer el complemento a 2 de uno de las palabras, ya sea la palabra A o la palabra B, tengo que hacer el complemento para sacar la resta. Para eso es que está el MUX, el multiplexor, o sea, el selector, que si quiero qué entrada debo de sacar a la salida, ¿sí? Y eso lo hago con un selector. Entonces aquí está, y eso se hace básicamente con una compuerta hora exclusiva, ¿sí? Entonces con la hora exclusiva yo hago mi selección. Entonces lo que voy a hacer es, para poder hacer el sumador restador, es hacer el complemento a 2, y eso se hace con el circuito de aquí arriba, de I1, I2, I3, I4, y el selector. ¡Pum! Hago el complemento a 2 de esto aquí a la salida. Entonces yo voy a tener ya en el circuito de 4 bits, ¿sí? Voy a tener todas las 32 compuertas aquí para hacer la suma, pero el circuito auxiliar que me va a hacer el complemento para poder sacar la suma, la resta, va a ser 4 horas exclusivas, ¿sí? Y esas comandadas por la selección. O sea, el selector, si yo pongo un 0 aquí, las compuertas estas se van a ir con un 0 a la entrada, y entonces lo que van a sacar es A, es B. Si pongo un 1, lo que va a ocurrir es que entonces me va a sacar el complemento de B aquí. Entonces con un 0 yo saco la suma, y con un 1 yo saco la resta. Entonces este select lo que nos va a dar es, lo que quiero a la salida es la suma, o lo que quiero a la salida es la resta. Entonces aquí ya estamos hablando de 32, 36, y la otra compuerta de acá, 37 compuertas, para hacer un sumador restador de 4 bits. Si yo lo quiero hacer de 8 bits, pues entonces ya estamos hablando de 74 compuertas metidas en un solo integrado, ¿sí? Entonces estamos integrando, hagan en cuenta que estamos integrando funciones, ¿no? ¿Okay? Entonces imagínense ahora llevarlos a hacer lo que podría ser la multiplicación de 4 bits, por ejemplo. Yo quiero aquí a la salida, tengo un circuito X, y quiero que me saque la multiplicación de A por B. Entonces tendría yo que meter 30, decíamos, si fueran estos de 4 bits, decíamos son 37 compuertas, ¿sí? Para hacer una primera suma, ¿sí? Y si yo tuviera que hacer 16 sumas para poder sacar el producto, ¿se acuerdan que el producto es las n veces las sumas del multiplicador? Pues si el multiplicador es de 4 bits, son 16 sumas. Entonces, para hacer un multiplicador de 4 bits, necesitaría 16 por 37 compuertas, ¿sí? Pues ya estamos hablando de cientos de compuertas metidas ahí para hacer un multiplicador. Entonces, todo este proceso al que les estoy tratando de llevar es a que vean cómo creció la electrónica digital. Entonces viene todo el proceso de integrar en circuitos integrados
funciones que llegan a ser muy complejas y la cantidad de compuertas que hay ahí metidas es enorme, ¿sí? Hay procesadores o microcontroladores que tienen ya el multiplicador directo ahí metido. Entonces imagínense un Intel i7 que es de 64 bits, multiplicar 64 por 64 bits de manera directa, así por hardware, no por hacer la suma de cada uno de las n veces de la multiplicación, pues es un montón de compuertas ahí metidas. Entonces estamos hablando, creo que el Intel i3 tenía cerca de, más no me acuerdo, poco más de 6 millones de compuertas el procesador. Pues imagínense integrar 6 millones de compuertas en un circuito integrado. Es la locura. Pero todo empezó con esto, ¿verdad? Hace varias décadas todo empezó con esto, con simples compuertas para poder ir haciendo procesamiento de digital, ¿ok? Pues mire, igual se puede pasar este concepto de la suma y la resta de números binarios al sistema BCD. Recuerden que el sistema BCD es nada más del 0 al 9. Entonces está dado en BCD pues, para que nosotros podamos entender no el hexadecimal, que es de 16, base 16, sino este que es nada más base 10, ¿no? Entonces esto se nos hace más asequible el asunto. Y aquí sale como está el circuito sintetizado, ¿no? De esta tabla de verdad, ¿ok? Entonces, ¿a qué quiero llevarlos? Ahí va la segunda parte. Lo que quiero es llevarlos. Ok, bien, aquí les puse el sumador restador, ¿no? Para que lo tengamos. ¿Dónde lo dejé? Bueno, vamos a la clase que viene. Lo que quiero ahorita es llevarlos a a lo siguiente. A esto, miren. Ahí va. Ahí en la pantalla ahorita van a ver un circuito integrado que es el 74HC o HCT. Eso lo vamos a ver también. Si hay chance, lo vemos el viernes de una vez. Que son las familias lógico-digitales. Este es de la familia HC-MOS, o sea, de una familia MOS de circuitos integrados. Y es una unidad lógico-aritmética de 4 bits. Existe como circuito integrado, ya son circuitos integrados que muchos están obsoletos, porque la entrada de los procesadores y los microcontroladores se han hecho muy económicos, entonces ya agarrar una unidad lógico-aritmética ya es muy raro, y ahora mejor meto un microcontrolador y hago más cosas. Este es de Philips Semiconductors, y aquí está más o menos lo que es. Dice que es una unidad lógica aritmética, y dice que hace las operaciones en alta velocidad y aún en palabras largas, o sea, estamos hablando de 4 bits nada más, ¿no? Y es totalmente con el carry, o sea, hace las operaciones lógico-matemáticas completas, totalmente. Dice que provee hasta 16 operaciones aritméticas, o sea, la suma, la resta, la comparación, el multiplicador por 2, o sea, el doble, un plus más otras 12 funciones. Entonces, la unidad hace hasta 16 operaciones matemáticas y aparte otras 16 operaciones lógicas. Hace la OR exclusiva de los 4 bits, la comparación de los 4 bits, la AND, la LAN, la NOR, la OR plus,
y otras más operaciones. Entonces, todo esto lo sintetizaron en una tabla, ¿sí? A esto es a lo que vamos a ir hasta hacia finales de la semana que entra. Entonces, nada más quiero que lo tengan ahí en cuenta, véanlo. Esto es de lo que quiero que empecemos a tratar. Este es un circuito integrado, este es su símbolo esquemático, ya sea lógico o el IS de estándar, que lo hicieron un poco más completo. Aquí está la descripción de sus patitas, ¿sí? Cada una de las patitas, o sea, la palabra B, que es de 4 bits, entra por la patita 1, 22, 20 y 18. Y la palabra A entra por la 2, 23, 21 y 19, ¿sí? La palabra de selección de entrada es de 4 bits y entra por estas patitas. Este select input es el que nos va a decir qué es lo que le quiero que haga la suma, que haga la resta, que haga la comparación, que haga la AND, entra por estos 4, ¿sí? Entonces yo le pongo ese y ya es un comando. Esto es lo que se va a convertir en procesadores en un comando. Yo meto un comando y lo que hace la ALU es la suma. Meto el comando resta y lo que hace es la resta. Meto el comando multiplicación y lo que hace es la multiplicación. Entonces, es lo que se va haciendo para que ya empiecen a entender sistemas más complejos. ¿Sí? Pues aquí está más o menos cómo están, y aquí están las tablas. De verdad, si uno hace lógica activa alta, o sea que el 1 es 5 volts, estas son las funciones que hace la ALU. ¿Sí? De acuerdo al selector, hace el complemento de A, de acuerdo a S0 en H, hace A más B y su complemento, y así se lo va llevando. Entonces, pues ahí están todas las funciones que puede hacer la unidad lógico-aritmética, y aquí está un esquemático, y el esquemático que está aquí ilustrado está simplificado, Entonces, pues véanlo aquí ya, y aún así está simplificado. Este es su diagrama lógico para que 4 bits se puedan sumar, restar, hacer la AND, etcétera, en esta unidad lógico-aritmética. ¿Sí? Aquí están elementos obviamente eléctricos de la unidad lógico-aritmética, ¿sí? Sus tiempos de propagación, o sea, cuánto tiempo tardan que llegan las entradas, cómo sale la salida, ¿sí? Todos los tiempos, aquí hay las dimensiones del integrado, en fin. Entonces es a lo que los quería llevar el día de hoy. O sea, vamos a ir creciendo hacia allá. El viernes ya vamos a ir, damos un pasito más de irnos a un circuito más complejo, y la siguiente semana entrarle a la ALU y vamos a sintetizarla, o sea, vamos a agarrar como un circuito combinacional qué es lo que quiero que haga esta ALU, y entonces vamos a ir definiendo sus partes, o sea, su complementador, su multiplexor, todo así como lo vamos a ir llevando, y después vamos a intentar simularlo en Proteus. Muy bien. El siguiente pasito para el día de hoy, aunque sea otros 15 minutos, este es del libro que les mandé, espero que lo hayan podido bajar de Drive, y si no, ustedes lo pueden buscar, lo pueden bajar de cualquiera de las páginas web. Le teclean ahí el título y ya lo pueden descargar, ¿verdad? No, hay servidores que lo tienen ahí gratis. Entonces, este es el capítulo 1, ¿sí? De ese libro. Okay, son 22 páginas, y viene nomás lo que es el repaso de lo que es las representaciones numéricas, ¿sí? La diferencia que hay entre sistemas digitales y analógicos, o sea, es los dos grandes mundos de la electrónica, el mundo analógico y el mundo digital, viene en un resumen. Luego vienen ya los sistemas numéricos digitales, que pues va a ser obviamente el 0 y 1, pero luego sus agrupaciones como el octal, el hexadecimal, el BCD, etcétera, ¿no? Cómo se representan esas cantidades, las cantidades en el sistema binario, que es un sistema pues de solo 2 dígitos, pero posicional. O sea, que depende de dónde esté el 1, en qué posición entra el número, es el peso que tiene.
¿Okay? Ya después vienen entonces los circuitos digitales lógicos, vienen las compuertas, viene el concepto de que es transmisión en serie y en paralelo, o sea, que yo puedo agarrar y sacar, si tengo palabras 16 bits, las puedo sacar en 16 líneas, pero también va a venir todo el concepto de que lo puedo mandar como una serie de pulsos, ceros y unos, y a eso se le llama transmisión en serie. Viene lo que es el concepto ya de memoria, o sea, el flip-flop, como es que yo puedo guardar un cierto dato en un elemento de hardware, en una compuerta, en una combinación de compuertas. Entonces viene el concepto de flip-flop para que tengamos una idea de lo que van a ser después las memorias. Y finalmente hace un resumen de lo que son las computadoras digitales, o sea, ya cómo vienen los procesos, que es lo que vimos ahorita. ¿Okay? Pues aquí, si tienen oportunidad, pues leanlo. ¿Sí? ¿Qué hay? Miren, por ejemplo, esto es muy clásico para la electrónica actual. ¿Sí? ¿Cómo es que un sistema digital nos puede ayudar a hacer un control de un proceso? ¿Sí? En este caso, es un espacio que al que le queremos controlar su temperatura. Podría ser un horno, podría ser una sala de operaciones, en un hospital, podría ser una serie de espacios y lugares para hacer algún proceso. Entonces yo lo que necesito es o enfriar o calentar ese espacio. ¿Cómo es que se hace? Pues evidentemente vamos a necesitar sensores de temperatura, que pueden ser desde sensores eh, piezoeléctricos, termoeléctricos o resistivos, ¿no? Que varíen esas sus propiedades de voltaje, corriente o resistencia de acuerdo a la temperatura. Entonces, ese sensor me entrega un dato que va a ser analógico, ¿sí? Me va a decir, hay 25 grados en la sala, ¿sí? Entonces, eso va a representarse, por ejemplo, si fuera un termoresistor, va a decir, tiene 100 ohms la resistencia. Entonces yo la polarizo y con ese ohms le doy un voltaje analógico, ¿sí? Ese voltaje analógico lo meto aquí un convertidor analógico digital y ese voltaje lo convierto en una palabra digital, ¿sí? Se la meto aquí a un procesador digital, que es en el mundo en el que vamos a estar, en electrónica digital 2, meto esa palabra que va a decir son 25 grados, ¿sí? Y entonces la voy a comparar esos 25 grados con el set point. Sabes que yo lo que quiero es que ese cuarto esté a 20 grados, entonces está 5 grados arriba. Entonces el procesador va a tomar la decisión de decir, necesito calentar el espacio. Entonces toma la decisión, ¿qué diferencia hay de 20 a 25 a 5 grados? Pues calienta, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que hago es, meto el dato digital a otro convertidor para que ese otro voltaje analógico se switche en un tria con un elemento de potencia y que haya elementos dentro del espacio para que estén emitiendo calor, un radiador, ¿sí? De calor. Entonces, pum, empiezo a calentar el cuarto. Entonces, vuelvo a censar y digo, ya llegó a 22. Bueno, pues sigue calentando. Entonces, ya tengo 24. Digo, estoy enfriando, pero me está yendo al revés. Entonces, ya tengo 22, ya tengo 21, ya llegué al set point, ya tengo 20 grados, pues deja de calentar. ¿Sí? Entonces ya tengo 20 grados, vuelvo a censar. ¿Sigues en 20? Sí, no hagas nada, no hagas nada. Oye, ya subió a 21, caliente. ¿Sí? ¿Sí? O eso, el día es diferente y ahora estoy abajo, bueno, pues entonces le meto el respectivo valor. Entonces este esquema que está aquí es muy clásico para lo que es control de procesos. Yo voy a necesitar sensores y actuadores. El sensor en este caso de temperatura y el actuador va a ser el calentador. Puede ser que yo tenga que estar abriendo y cerrando un relevador para que la fuente de poder esté calentando a través de una termoresistencia, ¿no? Entonces, este es el mundo de los sensores y actuadores.
y el proceso lo hacemos digital. ¿Sí? Yo podría hacer el proceso totalmente analógico, sí, también es posible, pero como estamos en electrónica digital, el proceso viene de convertir los datos a digitales, procesarlos digitalmente y dar una respuesta al sistema. ¿Okay? Ok, el sistema decimal, pues el sistema base 10, y es eso porque nosotros tenemos 10 dedos, bueno, otros 10 en los pies, pero es para que se entienda, ¿no? La base numérica decimal y todos sus procesos matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, cómo es un sistema, que es un sistema posicional, que tenemos unidades, decenas, centenas, miles, 10.000, 100.000, millones, y luego si es punto a la derecha, pues tenemos las décimas, las centésimas, las milésimas, etc. ¿Okay? El conteo binario, pues es muy similar, ¿verdad? Porque también es un sistema posicional. ¿Cómo represento las cantidades? Pues con ceros y unos, y esto es con voltaje o no voltaje en el caso del hardware, ¿sí? Muy bien. Aquí lo que yo les comentaba, o sea, yo puedo transmitir datos a nivel paralelo, o sea, las 8 líneas que vayan con el dato completo del 0 al 7, o los puedo mandar como pulsos en una situación serial. Esto, muchachos, que ahorita es para ustedes muy básico, es súper importante porque después van a haber protocolos de comunicación. Pues hay protocolos de comunicación paralelo, pero actualmente la gran mayoría son seriales, ¿sí? Como es el caso de Ethernet, como es el caso de USB, y los estándares industriales, que es I²C, ISP, UART, etcétera, todos son elementos de transmisión serial, ¿sí? Ya sea hasta con un solo hilo, en un solo hilo yo puedo llevar datos. En el caso de USB, ¿sí? Viene la polarización, son 0 y el voltaje de polarización, y viene D más y D menos, ¿sí? O sea, el dato hacia abajo y el dato hacia arriba. Es una transmisión complementaria. Y ya de ahí viene todo el protocolo, que es otra cosa. En principio nada más hay bajo voltaje o hay alto voltaje, ese es un 0 o es un 1, ¿sí? Pues si mando 64 bits, pues yo tengo que saber 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, etcétera, y después eso ya viene en un formato. Entonces ya crece mucho esa situación, hacer formatos de comunicación. Entonces, más que formatos, se les denominan protocolos de comunicación. Para yo poder enviar un dato, por ejemplo, si yo quiero enviar una imagen, viene todo un protocolo, o sea, va el inicio de la transmisión, van los encabezados, van las paridades, luego va el primer segmento, el segundo segmento, ahí van todos, y se va corroborando con paridad. El dato que transmitiste es correcto o no es correcto. Me falló la paridad, vuélveme a enviar el dato. Y así, pues son protocolos de comunicación realmente espectaculares. Por ejemplo, el protocolo de comunicación de GPS, de lo que es la geolocalización, es realmente fascinante. Y todo viene por una base muy simple, que es meter un tren de pulsitos de voltaje o no voltaje, ceros o unos, y eso hace que crezca la situación a una complejidad bárbara, pero que es fascinante. ¿Ok? Y aquí viene abajo lo que es una memoria, nomás como concepto, y lo que son las computadoras. Y aquí es donde quería yo hacer todavía un comentario más, que es en esta figura, ¿sí? Y me refiero a los sistemas mínimos para el procesamiento digital, los sistemas mínimos. Nosotros vamos a tener los datos de entrada, la información, ¿sí? Y el corazón es la unidad aritmética lógica. ¿Sí? Esta es toda la unidad central del procesamiento de un CPU, o sea, de un Intel, de un Atmel, que son los ROC y otras cosas que hay bien curiosas y máquinas realmente fascinantes. El CPU.
El CPU básicamente tiene dos sistemas electrónicos digitales ahí. La unidad lógica aritmética y el sistema de control. El sistema de control es el que le va a decir, como veíamos en el sumador y el restador, es el selector de la función, ¿sí? Entonces le dice, quiero que hagas esto. Y la unidad lógica aritmética tiene dos entradas y una salida, ¿sí? Entonces las entradas son las palabras digitales que quiero procesar y la salida es el resultado. Y en todos los procesadores donde está el resultado, a eso se le llama acumulador. Entonces suma A y B y lo pones en el acumulador. En eso se va a convertir al final en lo que es programación, ¿sí? Pero todo es hardware, ¿verdad? Complementado por software. Entonces la unidad central de proceso está dado por la unidad lógica aritmética y el control, ¿sí? Y ese es el sistema mínimo para hacer procesamiento, ¿sí? Ya el sistema puede o no tener memoria. ¿Que es deseable que tenga memoria? Pues sí, para que se vayan guardando los elementos procesados o los de entrada, y luego yo los saco de la memoria para procesarlos, ¿sí? Y finalmente envío mis datos de salida, totalmente. Entonces, estos, que son 5 bloquecitos, son el sistema mínimo para el procesamiento digital. Y en esta clase, en esta materia, vamos a irnos a cómo se van a ir construyendo, o sea, la ALU y luego cómo podemos meter programación dentro de eso, ¿sí? Entonces vienen los primeros pasos de lo que es programar circuitos digitales, ¿ok? Espero haberme dado a entender. Entonces aquí está el CPU, bueno, aquí queda el capítulo 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, muchachos? No, ninguna, profe. No, profe. No, gracias, Edwin. ¿Alguien más? No, todo bien, profe. Todo bien, perfecto. Entonces, miren. Profe, bueno, yo nomás una rápida. Adelante. Entonces, entre más bits tenga, se puede decir un procesador, tiene más compuertas todavía. Claro. Sí, evidentemente, ¿no? Sí, no, sí, pero me refiero a, ¿cómo se llama? Ay, perdí la palabra que le iba a decir. Bueno, a ver, déjenme de acuerdo. A ver, miren, vamos a buscarle y ahorita les comparto. Buenos días, a ver, adelante. Cuando se les ocupe me echo un grito. Claro. Sí. Es que yo bueno, me mandaban a limpiar. Ajá. Pero es que falleció su mamita de Evita. De Eva Franco. Ajá. Ayer no la pudimos acompañar. Okay. Entonces ya no terminamos de lo que teníamos que No te preocupes, mira, yo limpié mi escritorio y le di una barridita acá y estoy así muy contento. Carlos me dijo que iban a venir ayer y sí. Dije, bueno, pues qué bueno. Pero no te preocupes, no hay ninguna prisa. No, sí, bueno, no nos vamos a quedarme con la gente, ¿no? Sí, si quieres ahorita, estoy terminando clase, yo voy a terminar, yo tengo unos 10 minutos. Pues si quieres te dejo en lo que empiezo la otra la empiezo a las 11:30. Bueno, yo estoy haciendo mi material. Órale, ¿sí? Órale, sí, mejor tráetelo, ya en 10 minutos empiezas. Sí. Perdón, jóvenes. A ver, miren. Les voy a compartir para que vean, me fui aquí a la Wikipedia para que entonces miren, vamos a leer lo que dice aquí. Dice así: el microprocesador o simplemente procesador es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático.
A modo de ilustración se le suele llamar, por analogía, el cerebro de un ordenador. Es el encargado de ejecutar todos los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones en lenguaje binario, o sea, ceros y unos, ¿sí? Realizando operaciones aritméticas y lógicas simples. Entonces, una ALU controlada, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, y las lógicas binarias, y acceso a memoria, ¿sí? Entonces, quiero que vean, ese es el procesador. Entonces, decía aquí, la historia del procesador. Profe, ¿a qué Sí, se adelante. refiere cuando habla uno de 8 núcleos con 16 hilos? Es que es un procesador o sea, son 8 ALUs, por así decirlo, 8 ALUs completas, y son de 16 bits sus palabras digitales que procesa. ¿Sí? Sí, Entonces, profe, gracias. ese es otro grande concepto, ¿no? Que yo tengo un procesador y para que pudiera yo hacer más cosas, pues le tuve que poner una ayuda, y ¿qué hice? Pues le pegué otro procesador. Entonces, ahora ya son 2 núcleos, ¿no? Antes se les llamaba el procesador y el coprocesador, el que le ayudaba, ¿sí? Pero ahora son núcleos en paralelo, totalmente, ya hacen funciones, ya multifunciones, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? Es que no. Sí, sí hay diferencias, pero finalmente todas tienen la ALU. Lo que hay con el procesamiento de imagen es que los procesadores tienen sistemas que, por ejemplo, los llaman de DMA, de Direct Memory Access. O sea, tienen otro procesador que apoya para que la memoria sea mucho más veloz su lectura y escritura. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros estamos hablando de mapas de bits que tenemos que presentar en pantalla, y eso va a unas velocidades del orden de los gigahertz. Entonces, los procesadores digitales de imagen lo que hacen es tener Memory Access Direct, ¿sí? Para que el procesamiento sea lo más veloz posible, ¿sí? Pero no hacen realmente procesamiento de matemático, sino nomás es el manejo de lo que quiero tener en pantalla. Entonces tiene que ser veloz, metiendo pantalla tras pantalla, cambio de ventanas, etcétera. Pues eso tiene que ir a una velocidad mayor, y están dedicados a eso, realmente. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, profe. Okay. En algún lado decía aquí, dice aquí, si ustedes lo ven, miren, en esta dice aquí: los microprocesadores modernos tienen una capacidad y velocidad mucho mayores, trabajan en arquitecturas de 64 bits, integran más de 700 millones de transistores, como es el caso de la serie Core i7. Entonces, fíjense, un i7 tiene 700 millones de transistores ahí metidos. Entonces, esto ya es la locura. ¿Ok? Lo mismo aplica para el Ryzen 5. Sí, por ahí deben de andar, o sea, son impresionantes las situaciones de la electrónica digital. El mundo se hizo increíble. Yo creo que finalmente todos vamos a terminar siendo software y estando en la Matrix. Sí, porque el mundo digital es impresionante, impresionante. Sí, hay crecimiento en el mundo analógico, sí, pero no como lo ha habido en el mundo digital. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta o duda, muchachos, hasta aquí? Sí, maestro, yo quería preguntarle, las tablas de verdad son muy indispensables, ¿verdad?, para el procesamiento de los circuitos. Sí, todavía en esta materia es súper importante que ustedes tengan en mente lo que son tablas de verdad
y los procesos de síntesis de circuitos digitales, o sea, lo que es los mapas de Carnot o las operaciones booleanas, ¿no? La agrupación, la propiedad conmutativa, distributiva, etcétera, para que puedan entender eso. Eso va a cambiar completamente a partir de electrónica digital 2. ¿Sí? Eso, ya en los siguientes, básicamente ver puros sistemas, y sistemas son bloques. ¿Sí? Es un bloque que entra y que sale, y ya no sabemos las tripas de allá adentro. Pero sí vamos a entenderlo, o sea, entra esto y sale aquello, ¿no? Y si yo meto esta palabra, o sea, ya viene los sistemas como SLAL, o sea, viene el control, la decodificación de comandos y el procesamiento, y nos queda así. De todas formas, nosotros tenemos que hacerlo por software, o sea, si yo quiero sacar, por ejemplo, la transformada de Fourier de una imagen, por algún motivo, pues eso ya se hace a nivel de software, o sea, ¿okay? O sea, viene la matriz, saco la matriz inversa y eso es procesamiento digital, totalmente es matemático. Y ya nos vamos a olvidar de las cantidades de transistores y compuertas que hay dentro del integrado, nos vamos a ir al concepto puramente de programación aplicado a un procesador o a un micro y los resultados. Todavía todo lo que está dentro del micro y eso pues, se nos fue. Ya, debió haber quedado en las bases nada más. ¿Sale? Ok, gracias, maestro. Ok. Bueno, pues si no tienen mayor inconveniente, los veo el viernes. Descansen, tengan mucho cuidado, cuídense. Acuérdense que estoy aquí en mi cubículo. Sí, cuando gusten pueden venir, nomás avísenme y pueden estar aquí acompañándome a la clase con todo gusto. La idea es que empecemos a ir a la normalidad con todo el cuidado que podamos, ¿no? ¿Sí? Ok. La gente de limpieza, de mantenimiento viene al plantel, están viniendo de manera no normal, pero vienen y nos apoyan un poquito. De los profes nadie viene, el único que está aquí en este plantel ahorita soy yo. Cuídense mucho. Nos vemos el día. Cuídense mucho, profesor. Saludos a todos. Saludos. Hasta luego, Dan, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Viernes, sale Karina, también Martín, gracias. Gracias por los que me saludan.